do while, sección B. Empecemos. Las clases ya saben que están grabadas y están publicadas en el enlace en el canal de YouTube que ya les comenté. Y hoy vamos a continuar. Como les había dicho, habíamos hablado ya acerca de la sentencia while y de la sentencia do while, ¿de acuerdo? Para entender la diferencia entre la sentencia while y la sentencia do while lo vamos a hacer una vez con un ejemplo, pero como les decía, la diferencia no es mucha. Entonces, supongamos que queremos hacer un programa que cuente de 1 hasta 20, ¿sí? Pero el número en el que se va a empezar a contar no lo va a indicar el usuario, ¿sí? O sea, por ejemplo, nuestro programa va a solicitar en un inicio, ingrese el número en el que desea iniciar a contar. Entonces, el usuario puede ingresar un 15, por ejemplo. Entonces, nuestro programa lo que va a hacer es mostrar un conteo que sea 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Bueno, y ahí termina el programa. Si lo volvemos a ejecutar y el usuario ingresa un 5, entonces que cuente 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. El chiste es que va a terminar en 20, ¿va? ¿Estamos? Y esto es solo para ejemplificar. Hagamos un cout. Ingrese el número desde el cual desea iniciar a contar. Hagamos un saying que sea contador. Contador va a ser un entero. Que lo vamos a inicializar en 0. Ok, quiero que funcione. Ok. Entonces, listo, ahí está. Ingresa el número del que desea iniciar a contar. Si vamos a poner un 12 y ahí termina el programa. Ahora necesitamos usar un while. While contador sea menor, dijimos que el límite iba a ser 20. Entonces vamos a mostrar cout contador y después vamos a incrementar el contador. Programita así como el de la segunda serie del examen, vamos a decir casaca. Entonces ejecutamos e ingresa el número 12. Entonces ahí me hizo falta aquí un inline para que se vea así bonito. Se lo agregamos y lo volvemos a ejecutar. Y ahí está. Entonces cuenta 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y tendría que ser menor o igual que 20 para que cuente hasta 20. Y le doy 5 y ahí estamos. Entonces empieza a contar desde 5 hasta el 20. Si lo vuelvo a ejecutar y le ingreso un 19, 19 y 20. Va. Le empieza, lo ejecuto otra vez y ahora le ingreso un 20 y fue un 20. Va. Pero ¿qué pasa si ahora ingreso un 22? Obviamente no hace nada, ¿va, mucha? Porque fue mayor. ¿Hasta ahí estamos todos bien? ¿Se entiende de lo que estamos hablando? Es un ejemplo así sencillo de while. Ok, ahora, ¿cuál va a ser la gracia del do while? Comentemos estas líneas y vamos a ver de qué se trata el do while. Ok, el do while es un bucle. De igual manera se puede manejar por medio de contadores, por medio de centinelas y por medio de banderas. Lo único que va a cambiar es su estructura, pero la funcionalidad es la misma y la aplicación es la misma.
Lo único es de que cambia su estructura y un comportamiento. Su estructura cambia a la palabra reservada do. Vamos a ver si le podemos hacer más grande. La palabra reservada do, que significa hacer en español, un par de llaves. Dentro de estas llaves vamos a colocar todo el código que queremos que se repita. Y como se recuerdan, todos los bucles necesitan una condición, la cual es evaluada para saber si se debe de repetir el bucle o no. Entonces este va a tener la condición al final. ¿Sí? Va a ser entonces la palabra reservada do, llave de apertura y llave de cierre, que es la que define el bloque de código que deseamos que se repita. Y hasta después del fin de la llave, colocamos el while y entre los paréntesis colocamos la condición, que en nuestro caso es contador sea menor o igual que 20. ¿Sí? Entonces, si analizamos el while, la condición se encuentra ¿en dónde? Al inicio. ¿Sí? Si analizamos la estructura del do while, la condición se encuentra ¿en dónde? Al final. ¿Cómo nos afecta? Ok. Todavía no hablemos de eso. Agreguemos entonces entre las líneas en el bloque de código del bucle lo que deseamos que se repita. ¿Sí? Va. Pongámoslo a prueba a ver si es cierto que funciona igual que el while. Lo vamos a ejecutar. Le vamos a dar el número 12 de entrada, que fue el primero que le dimos al otro programa. Entonces, fantástico. 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Lo mismo. Volvámoslo a ejecutar y ahora ingresemos un 5. Entonces va a ser 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20. Buenísimo, ahí estamos. Ingresemos un número 20. Genial, es exactamente el mismo comportamiento que teníamos con el while, pero ¿cuál va a ser la diferencia? Veamos este caso. Ahora voy a ingresar el número 22. ¿Qué ocurrió con el while cuando yo ingresé el número 22? ¿Se recuerdan? ¿Qué fue lo que pasó? No mostró nada, mucha. Porque cuando llegó el valor de 22, se evaluó si contador era menor o igual que 20. Y obviamente 22 no es menor o igual que 20, entonces no se ejecutó nada del bucle porque esto dio falso, sino que una vez se fue al final. Pero ahora miremos qué pasa cuando le asignamos el valor de 22 y tenemos un ciclo do while, no solo un while. Vamos a darle enter aquí al 22 y ¿qué hace? Mostró el número 22, ¿no, mucha? Entonces esa es la diferencia. La diferencia es que el while evalúa la condición antes de ejecutar el bloque. Y el do while primero ejecuta el bloque y después valida la condición. ¿Sí? Quiere decir que el while necesita saber primero si se está cumpliendo la condición para poder hacer algo, y el do primero lo hace y después valida. ¿Sí? Entonces hay una imagen que me da mucha risa. Me gustó mucho cuando me la compartieron. Que explica básicamente el do while, o la diferencia que existe entre el while y el do while.
que es esta, va mucho. Entonces el correcaminos funciona con un while en donde primero verifica si ya llegó al borde del, del abismo, y si no ha llegado al borde del abismo entonces corre, pero primero evalúa. En el caso del coyote, primero ejecuta y hasta después evalúa. Eso significa que ya que está en el abismo, evalúa, pero ya no sirve nada, pues, porque ya llegó al abismo. Entonces es una explicación de cuál es la diferencia entre el while y el do while. Pudiésemos decir también que la gracia del do while es que siempre, 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 por lo menos se va a ejecutar una vez. ¿Sí? De paquete. Por lo menos se va a ejecutar siempre una vez el do while. No sé si me explico. Respondiendo a la pregunta de Ángel, que dice, o sea que aunque no cumpla su condición, el do while lo va a validar. Sí, pero no es que no cumpla la condición, sino tiene que ver con el momento en el que valida la condición. El do while, primero, si lo leemos de manera secuencial, en la línea 28 está la sentencia do, no hay ninguna condición. En la 29 hay un comentario, no hay ninguna condición, entonces la ejecuta. En la línea 30 hay una instrucción que no es la condición del bucle, por lo tanto la ejecuta también. En la 32 hay otra instrucción, ¿sí? Entonces la ejecuta. Y hasta que llega a la línea 33 se encuentra una condición. Pero antes de llegar a esta línea 33, ¿qué encontró? Encontró la línea 28, la 29, la 30, la 31 y la 32. Entonces lo ejecutó, ¿sí? Porque todavía no sabía cuál era su condición para detenerse. Porque la condición está hasta el final, ¿sí? ¿Claro? No exactamente. Porque si la condición, bueno, se va a ejecutar de ley siempre por lo menos una vez. Eh, es correcto. Aunque la condición sea falsa, se va a ejecutar por lo menos una vez. Ajá. ¿Sí? Va. Está bueno, no hay problema. Ok. Ok. Ahora Juan Carlos dice, ¿y se puede poner el while antes para que primero se valide la condición? Si lo que deseamos es esa funcionalidad, entonces lo que debemos de utilizar es un while. ¿Sí? Porque el while primero valida y después ejecuta. ¿Sí? Entonces, si es eso lo que queremos, que primero valide y después ejecute, necesitamos un while. Pero si lo que queremos es que se ejecute una vez, al menos, ¿sí? Y que después valide, entonces lo que podemos usar es un do while. No sé si te respondo la pregunta, Juan Carlos. Va. Un uso muy común del do while es cuando se crean menús, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes quieren seleccionar una opción, ¿va? Entonces lo común es hacerlo por medio de un do while.
Por ejemplo, poner ustedes aquí su cout, seleccione una opción, dos puntos, cout, opción 1, 1, cout 2, opción 2, cout, aquí ingrese la opción, vamos, ingrese la opción. ¿Por qué hacemos eso? Porque de esta manera aseguramos que el menú se muestre por lo menos una vez, sin importar cuál sea la respuesta del usuario. De por sí aquí podríamos cambiar esto. Podríamos poner, desea mostrar nuevamente este texto y que sea una respuesta de sí o de no. Entonces aquí lo que se va a hacer es leer la respuesta. Respuesta. Y aquí debiésemos nosotros demostrar eso, mientras que la respuesta sea ¿qué? Mientras la respuesta sea igual a S. Entonces acá damos que respuesta sea un char. Inclusive aquí no, en este caso en específico no importa si inicializamos o no. Entonces ahí ejecutamos y se muestra el texto. Si le damos que sí, entonces la condición es verdadera. Y si le damos que no, la condición se vuelve falsa. Pero, ¿por qué nos mostró este primer mensaje? Porque no evaluó nada. Inclusive acá nosotros pudimos haber hecho que la respuesta fuese igual que n. ¿Sí? Que cuando se lea la línea 25, cuando se le asigne el valor a n, a respuesta, el valor de n, después se va a leer la línea 27, en donde viene el do. No hay ninguna condición, entonces se ejecuta el bloque de código del bucle y hasta después se evalúa cuál fue la respuesta que se dio. Pero nosotros ya aseguramos que ese menú o esa pregunta se mostró por lo menos una vez. ¿Utilizando qué? El bloque do while. ¿Y por qué me ayuda el bloque do while a eso? Porque realiza la evaluación de su condición hasta el final, no al inicio como el caso del while. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Algo que les llame la atención. Ok. Con la tarea, ¿hubo alguna duda, mucha? ¿La tarea se fue así tranquila? ¿O tenían alguna duda? Ok. Buenísimo, perfecto.
¿Alguna que te haya quedado duda así como que pues, yo vi que por ahí va, pero no estoy seguro? ¿Y cuál será? ¿Te recordás qué número era? Ok, perfecto. ¿Alguien más? No mucha. Todo bien. Fue la tarea 7 si no me equivoco, a la que resolvieron, ¿verdad? Sí. Va. Agarremos este, si gustan, en lo que William dice con cuál era que tenía duda. Y resolvámosla, pero ahora en vez de utilizar un while, con un do while. La 10. Ok, perfecto. Miremosla mucha. Y la vamos a no hay problemas. Y la vamos a resolver con do while para que quede todo así claro mucha. Hoy dice elabore una solución que calcule el término número 180 de la secuencia de Fibonacci. Recuerde que los dos primeros números de la serie son 0 y 1. El resto se calcula como la suma de los dos números inmediatos que le preceden. Entonces, ejemplo de la serie 0, 1, de ahí es la suma de los dos anteriores. 0 más 1 es 1, de ahí es la suma de los dos anteriores, que sería 1 más 1. De ahí es la suma de los dos anteriores, que sería 2 más 1. De ahí es la suma de los dos anteriores, que sería 3 más 2. De la suma de los dos anteriores, que es 5 más 3. De ahí 8 más 5. 13 más 8. 21 más 13. Y así consecutivamente hasta que lleguemos al término número 180 de la serie de Fibonacci. Ok, va. Si yo quiero calcular el término número 180, significa que tengo que realizar el conteo de Fibonacci hasta el número 180, hasta la iteración, perdón, número 180. Entonces yo podría declarar un contador, int contador, que sea igual a 0, y ese es el que nos va a llevar el conteo de cuántos términos de Fibonacci hemos encontrado. Cuando empieza el programa no hemos encontrado ninguno, y lo vamos a repetir mientras que el contador sea menor o igual que 180, que es lo que nos interesa. Okay. Vamos a incrementar el contador, porque si no creamos bucles infinitos, y no es lo que deseamos ahorita. Y listo. Entonces hasta ahí estaba funcionando bien nuestro programa.
Perfecto. Ahora, dice que los primeros dos términos de la serie van a ser 0 y va a ser 1. Entonces vamos a validar si estamos encontrando los primeros dos términos. Solo que en ese caso debiésemos de empezar en 1, mucha, porque el primer término es 0 y es mi primer término. Entonces sería if contador es igual a 1, entonces que despliegue el valor de 0. Ahora si contador es igual a 2, que despliegue el valor de 1. Y creo que me faltó un L. Ok. Entonces ahí tenemos los primeros dos términos de la serie. Tenemos como primer término 0, que es lo que nos dice el problema. Y como segundo término tenemos el 1. Ahora nos toca calcular el resto de términos. Entonces vamos a poner aquí if contador es mayor que 2. Entonces que haga esto y vamos a modificar este if para convertirlo en un else if. Ok. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer cuando nuestro término es mayor que 2? Tenemos que sumar el término en el que nos encontramos, menos 2, con el término en el que nos encontramos, menos 1. ¿Sí? Eso significa que yo necesito llevar un control de cuál fue el término que encontré hace 2 iteraciones y cuál es el término que encontré hace una iteración para poder calcular mi nuevo término. ¿De acuerdo? A ver, ahorita lo que se me ocurre es esto, mucha. Crear una nueva variable que se llame término menos 2. No sé si eso va a ser válido o no. Y término menos 1. No se lee bien. Vamos a ponerle penúltimo término. Y eso es solo una palabra, antepenúltimo término. Y esto va a ser igual a penúltimo término, solo estoy inicializando, igual a antepenúltimo término, igual a 1. Ok. Ahora, ¿cómo podemos trabajar esto? Vamos a hacer... Vamos a hacer que penúltimo término tome el valor de 0 cuando contador sea igual a 1, que es mi primer término. Perdón, este sería mi antepenúltimo. Vamos a hacer que antepenúltimo término tome el valor de 0,
que es el valor de mi primer término, y que el penúltimo término tome el valor del segundo término, que va a ser 1. De esa manera, para encontrar el tercer término, yo pudiese hacer ¿muestro primero o sumo primero? ¿Qué me conviene más? Que el término actual, y voy a crear esta variable solo para hacerlo explícito, mucho la verdad no es necesaria. Término actual sea igual a 1. Yo voy a hacer que término actual sea igual a penúltimo término, que es la fórmula que me están diciendo que es la serie de Fibonacci, más el antepenúltimo término. ¿Sí? Entonces yo acá voy a hacer un cout del término actual. Y miremos cómo nos funciona hasta aquí. Vale. Entonces, el primer término fue 0. Y en el ejemplo dice que el primer término tiene que ser 0. Mi segundo término fue 1. Y el segundo término dice que tiene que ser 1. Y esos dos salen de aquí, ¿va mucha? El primero y el segundo. Ahora el tercer término, a mí me salió de 1. Y esto dice que tiene que ser 1. Porque es la suma del 0 y del 1. Entonces acá tengo yo que el término actual, que es lo que estoy mostrando, que es este 1, el tercer 1, el segundo 1 que se muestra en el listado aquí abajo, es igual al penúltimo término, que es 1, más el antepenúltimo término, que es 0. Y lo muestra bien. Pero de ahí me sigue mostrando solo unos. Entonces tengo que ver qué le cambio aquí. Lo que se me ocurre hacer es lo siguiente. En la siguiente iteración que yo vaya a hacer, después que se haya mostrado esto, va a resultar que el término actual se va a convertir en ¿quién? La siguiente vez que yo lo haga, se va a convertir en mi penúltimo término. Y mi penúltimo término se va a convertir en ¿quién? En el antepenúltimo término, que es lo que está pasando acá. Miren, pues aquí el 0, cuando inicia el programa, este es mi antepenúltimo término. ¿Sí? Cuando se inicia el programa. Y el 1 es mi penúltimo término. Esos son los valores que están asignados a la variable. Ahora, para encontrar el siguiente 1, la fórmula que utilizamos fue que ese 1 iba a ser calculado por medio de sumar el antepenúltimo término más el penúltimo término. El antepenúltimo término, ¿qué valor tiene? 0. ¿Sí? Es lo que está aquí. Cuando se inicia el programa. Bueno, las primeras iteraciones del programa. Y el penúltimo término tiene el valor de 1. Entonces, de sumar 0 más 1, el resultado es 1. Y es lo que esperábamos. Ahora, para calcular este número 2, yo tendría que sumar ¿a quién? Tendría que sumar este 1 y tendría que sumar a este 1. ¿Hasta ahí me explico? ¿O hay alguna duda? Ok. Entonces, este 1, ¿quién lo tiene asignado? ¿Qué variable dentro de nuestro programa lo tiene asignado? La tiene asignado término actual. ¿Sí? Y el 1 anterior
lo tiene asignado ¿quién? El penúltimo término, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué cambios o qué operaciones podría realizar yo para que esta misma fórmula me sirva cuando calcule el número 2? ¿Qué cambios podría hacer yo ahí? ¿Cómo podría intercambiar los valores? Va. A mí se me ocurre que cuando yo llegue a esta iteración, ante penúltimo término, tenga el valor de 1 y que penúltimo término tenga el valor de 1. ¿Y cómo puedo lograr eso? Lo puedo lograr de la siguiente forma. Después de haber mostrado el valor, yo puedo decir o puedo hacer lo siguiente. Puedo decir que penúltimo término va a ser igual al término actual, porque aquí me estoy preparando para la siguiente iteración, y voy a decir que ante penúltimo término vas... Ay, no, perdón, aquí lo hice al revés. Disculpen. Primero va este. Primero es decir que ante penúltimo término va a ser igual a penúltimo término. Y después vamos a decir que penúltimo término es igual al término actual. Y de esa forma yo hago ese intercambio de valores que necesitaba aquí arriba. De lo que estábamos hablando aquí, a manera de poder reciclar esta fórmula. Entonces de esa forma vamos a tener lo siguiente. Chistoso mucho, no sé por qué me salen negativos. Pero ahorita lo vamos a revisar. Ok, entonces comparemos mi resultado con lo que dice la serie. Para ver si sí nos funciona. El primer término dice que tiene que ser 0. El primero es 0, ya lo habíamos revisado. El segundo es 1 aquí también. El tercero es 1 aquí también. El tercer término es 2 aquí también. El cuarto término es 3, aquí es 3. El cuarto término, el quinto término es 5, aquí es 5 también. El siguiente término es 8, aquí es 8 también. El siguiente término es 13, aquí es 13 también. El siguiente término es 21, aquí es 21 también. El siguiente término es 34, aquí es 34. El siguiente término es 55 y aquí es 55. Entonces pareciera que sí está funcionando mucho. Ahora hay un punto en donde los números se vuelven negativos. Aquí estamos. Qué pena con ustedes. Aquí el problema es que el número es demasiado grande, ¿sí? Entonces una variable de tipo entero no logra almacenar un número así de grande. Entonces la solución acá pudiese ser declarar las variables de tipo long. Yo sé que esto no lo vi mucha, si les da negativos está bien, pero esa sería nuestra solución aquí. Miremos si funciona. Y todavía salen algunos negativos, no mucha, porque son, si se dan cuenta, los números crecieron ya así salvajemente. Entonces por aquí fue donde nos empezó a dar negativos la vez pasada con los enteros. Sin embargo, con el tipo de dato long, que es un entero más grande, logramos tener más números. Entonces son números de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dígitos. ¿Va? Yo ya no sé ni cómo se lee eso mucho. Entonces ahí siguen los numerotes, los numerotes, los numerotes. Y aquí ya nos empieza a dar negativo. Porque este número más este número ya no es un valor que pueda manejar el tipo de variable long. Y creo que no hay nada más grande que un long.
Sí, ahí va a seguir dando la vuelta. Que ahora si lo quisiéramos poner bonito, bueno, ¿cómo le digo? No sé si hay alguna duda, pregunta o comentario. El do while, como les decía, está funcionando exactamente de la misma forma como funciona el while. Inclusive acá tenemos un bucle controlado por contador. Lo único es que ahora lo estamos aplicando a un do while. La única diferencia es de que se ejecuta la primera vez este bloque de código sin evaluar la condición del bucle, que es esto. Pero solo es una vez la que ocurre eso. Y Y esta es la solución que se me ocurrió a mí. No estoy diciendo que sea la mejor ni que sea la única. Eduardo pregunta que si no tenía que parar en 180. Fíjate que lo que nos decían era que calculáramos el término 180. ¿Sí? Aquí dice el término número 180. Entonces el término número 180 de algo es la 180ª vez, no sé si eso existe, muchas está bien dicho, que ejecutas el proceso. Bien, lo único es de que no es cuando la serie de Fibonacci, o sea, el resultado de la operación de 180, sino que es el aplicar la operación de Fibonacci la 180ª vez. No sé si me explico con la diferencia. A ver, es algo así. Ok, va. Eh, la operación de Fibonacci, ¿cuál es? Es sumar los dos números anteriores para encontrar el siguiente, ¿sí? Entonces acá sumamos 0 y 1 para encontrar a 1. Sumamos 1 y 1 para encontrar a 2. Y ese es nuestro proceso, ¿va? Entonces, esto lo que significa es que nosotros tenemos que repetir ese proceso 180 veces. Esa es la serie de Fibonacci, así funciona. Entonces, mi condición es que sumemos los dos dígitos anteriores 180 veces. Entonces, si te das cuenta acá, mi contador lo que está haciendo es contar cuántas veces repito yo ese proceso de sumar los dos números anteriores. ¿Me explico? ¿Alguna duda? Ok, respecto a la pregunta de JC, dice que si podríamos acumular la cantidad de términos generados y usarlo como un contador de bandera. Acumular la cantidad de términos generados. Sí, eso es lo que estamos haciendo. Y lo único es que como lo contamos de uno en uno, entonces no es un acumulador, sino que es un contador. Respondiendo a lo que decía Juan Carlos. Entonces ese contador es el que nosotros utilizamos para saber si ya nos debemos de detener o si debemos de continuar. No sé si te respondo la pregunta, Juan Carlos. Repito, solo para ver si ayuda en algo. Acá tenemos un contador. Ah, sí, dice que sí se entendió. Buenísimo. ¿Alguien más?
No hay ninguna otra duda. ¿Se entiende entonces el bucle do while? Mi objetivo es pasar el día jueves a ciclo for, ¿sí? Porque a mi juicio y a mi percepción, el do while y el while son muy parecidos y la única excepción es lo de la condición que ya vimos. Pero no sé si ustedes están en el mismo sentir o si opinan de manera diferente. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cómo se podría aplicar eso a su proyecto? ¿Va mucha? Así bien básico, ustedes van a tener un menú inicial. Ese menú inicial lo pudiesen utilizar por medio de un ciclo do while. ¿De qué manera? Podrían venir. Quiero borrar esto y solo voy a dejar aquí las opciones comentadas para que no se me olviden. Y ahí está. Ok. Podrían declarar una variable. En este caso va a ser entera porque las opciones las estamos identificando con números enteros. Entonces, int opción que sea igual a 0 y podríamos hacer un do while. Do while. Ok. ¿Qué es lo que quiero hacer aquí? Quiero mostrar un menú. Entonces voy a hacer un cout y un inline. ¿Qué es lo que quiero mostrar? Quiero mostrar esto. Me conviene más hacer esto así. 2, 3, 4. Son 4 opciones las que vamos a mostrar. Entonces, agregar contacto. Buscar contacto. Listar contactos. Salir del programa. Y por último, una opción. La lectura de la opción. En esto se podría hacer así para que se vea un poquito más bonito, solo es estética. Y acá podríamos decir seleccione una opción. 2 puntos. Y esa opción que el usuario ingrese la vamos a asignar a la variable opción. Y nosotros necesitamos repetir este menú mientras que la opción sea diferente de ¿qué? De 4. Entonces vamos a repetir esto mientras opción sea diferente de 4. Ok. Ejecutemos. Y ahí está. Ok. Entonces voy a seleccionar la opción 1. Y le puse inline ahí mucho. Si está inline, quítenlo. Voy a seleccionar la opción 1. Me lo vuelve a mostrar. Selecciono la opción. ¿Por qué? Porque seleccioné la opción 1, no es 4. La opción 2 me lo vuelve a mostrar. 3 me lo vuelve a mostrar. 4 y sale. ¿De acuerdo? Y ahí estamos. Otra de las cosas que decía el programa es que el proyecto, perdón, es que tenían que validar que la opción ingresada fuera válida. Esa la pueden hacer también con un do while, ¿va mucha? ¿De qué manera? Pueden hacer un do dentro del do, ¿sí? Que les esté mostrando esto de aquí. Y ustedes necesitan que les repita eso mientras que ocurra ¿qué? Mientras que la opción sea mayor que 4
o que la opción sea menor, menor que 1. Entonces les va a estar pidiendo a cada rato la opción, va mucha. Entonces eso les va a dar este comportamiento. Supongamos que ingreso 10, no es una opción válida, entonces les dice selecciona una opción, porque ahí está funcionando el while de adentro, ¿va? ¿Se dan cuenta del while de adentro? ¿Qué es lo que hace? Muestra el mensaje de que se selecciona una opción, asigna lo que ingresó el usuario a la variable opción y después valida si la opción se encuentra dentro del rango válido. Si la opción no se encuentra dentro del rango válido, entonces repite otra vez el bucle y vuelve a pedir el valor. Vamos aquí ingreso 5, tampoco es opción válida. Y ahora ingreso 3 y ahí sí ya funcionó. Entonces me vuelve a mostrar el menú otra vez. ¿Sí? Y son comportamientos así chiquitos que podemos ir teniendo utilizando los bucles que al final nos dan un resultado o una usabilidad así bien, bien completa, ¿eh? Entonces ya con esto no sé si estamos claros con el do while, si tienen alguna otra duda, algo que quieran platicar. Entonces si no hay nada más mucha, para mí ha sido un gusto este momento de compartir con ustedes y saber que al menos los que se conectaron están bien vivos, sanos y salvos. Y listo. Nos platicamos el día jueves.